Bueno, el tenor tiene varios ejes para plantear. El primero y principal tiene que ver con la pandemia mundial coronavirus, ¿no? Sí. Y cómo se tienen que desarrollar las tareas con las dificultades lógicas que tiene tanto el sector público y privado, y donde los trabajadores y trabajadoras nos vemos involucrados en esa realidad. Con lo cual el pedido formal es la provisión de todos los insumos en cuanto a elementos de protección personal y en cuanto a los insumos propios para realizar la tarea. Te está ladrando el perro, parece mi perro Moro que te interrumpe todas las conversaciones. Sí, igual estoy en la calle en este momento, pero bueno, estoy dirigiéndome a mi hogar como corresponde, del trabajo al hogar, cumpliendo con las pautas también, y cada vez que se hace una visita, cumpliendo las pautas Bueno, contanos, ¿qué más plantean en la nota? Bueno, planteamos que la bonificación de 5.000 pesos tiene que ser articulada con el Poder Ejecutivo Nacional, porque es lo que se plantea en un boletín oficial y que se tiene que otorgar en principio al personal de salud. O sea, plantear la bonificación de 5.000 pesos, que se está pautada en 4 meses para el personal de salud, y contemplar en el pedido también a los demás sectores que están desarrollando tareas, que están trabajando, que están exceptuados del decreto de aislamiento. Sí, acá el tema de los 5.000 pesos, pues sobre todo para el personal sanitario, es una preocupación de los trabajadores. Sí, es una preocupación como otras. Bueno, pues yo arranqué por el tema de los elementos de protección personal porque es una de las mayores, son uno de los mayores requerimientos, inclusive en los comités de crisis, donde participan los sindicatos, ¿no? Digo, a nivel provincial se está planteando que el barbijo quirúrgico es un requisito ineludible para todos los trabajadores de la salud. Y así, cada vez que se miran y se revisan los protocolos, cómo se deben realizar las tareas, cómo debe estar provisto un trabajador o una trabajadora para poder desarrollar en una pandemia las labores esenciales o no interrumpibles. ¿Todavía no hay un protocolo para los trabajadores, digo, para las áreas? Sí lo hay, digamos, a nivel central hay protocolo, pero obviamente que esto, a la vez que también se va viendo cómo se abre la actividad y cómo se van abriendo a distintos sectores, hay que revisar el protocolo y adecuarlo a cada una de las áreas. Por ejemplo, salud tiene protocolo que es lógico que es la primera línea de flotación. Educación tiene un protocolo, y esto hablo a nivel provincial, ¿no? Tiene un protocolo para poder realizar las tareas. Pero ese marco de la pandemia, y como se hace en el Comité Central, se plantea un protocolo en general. Y después las particularidades se tienen que ir revisando por cada una de las áreas que desarrollan tareas. Un ejemplo muy claro, las tareas que se hacen en los merenderos, en los comedores comunitarios, donde hay una labor social. Y ahí, digamos, el protocolo tiene que ser aceitado en cuanto a las realidades del territorio mismo. Hay compañeras que prestan sus casas y tienen que extremar las medidas para no tener un riesgo innecesario de propagar el virus. Pero hay una voluntad férrea de la sociedad en las distintas organizaciones de la comunidad para poder atravesar varias crisis. La principal es la pandemia. Y después, obviamente, algo que en Moreno se ve mucho, que es la necesidad de alimentación de la población. ¿Vacunaron en todas las áreas, Walter? ¿Qué información tenés? Tenemos la información de que se está realizando el programa de vacunación, pero lógicamente eso tiene una programación y tiene pautas para poder ir desarrollándolo. Entonces hay una primera etapa que es de los adultos mayores de 65 años, sin orden médica para la etapa de vacunación. Después niños nacidos hasta 2 años y las madres y los niños embarazadas. Y después viene la tercera etapa, que sería toda la población, que es de 2 a 65 años. En eso sabemos que hay una labor muy fuerte de vacunación en Moreno, que es previo a la pandemia y que hoy se está aceitando en el marco de la crisis sanitaria, ¿no? Hoy presentaron la comunicación. ¿Cuándo esperan respuesta? Bueno, planteamos, en el marco de todas las reivindicaciones, que haya una convocatoria paritaria y mesa técnica. Entendemos que ahí es donde vamos a poder aceitar todos los reclamos y también tener un panorama más exacto de todas las labores que están haciendo las distintas secretarías, las distintas áreas y sectores de la Municipalidad de Moreno, y también conocer ahí las dificultades más serias que se está teniendo en cada área, para también desde ese lado aportar a nivel nacional y provincial desde ATE como un instrumento más
para atravesar esta dura crisis, pero también entendiendo que es ineludible el reclamo de las y los trabajadores que están pidiendo una cuestión lógica. La crisis pega por varios lados, pega a nivel sanitario, pero pega también en los bolsillos de las y los trabajadores, y también pega por el lado de un poco el temor que genera a veces realizar la tarea como se tiene que realizar, con las dificultades lógicas, con déficits que son históricos o déficits que vienen por gestiones que vaciaron sectores esenciales, principalmente la salud, y eso se ve en los últimos 4 años como han pegado fuerte. Pero para redondear, digamos, planteamos que sea el ámbito paritario con las medidas preventivas lógicas en el marco de la pandemia, pero poder charlar las distintas situaciones, y no solamente nosotros como entidad sindical, sino otros sindicatos han planteado como necesidades hoy para las y los trabajadores de la Municipalidad de Moreno. Walter, ¿cuándo deberían reunirse en paritaria? A ver, digo, seguramente la pandemia trastocó todo el cronograma, pero ¿cuándo estaba planificado que se tendría que reunir la mesa paritaria? Estaba planificado para el mes de, si no recuerdo mal, fines de marzo. Después con la pandemia, lógicamente, eso se tuvo que desestimar porque se tenían que tomar medidas urgentes respecto a los trabajos esenciales y obviamente desde la Secretaría de Salud. Ahí nosotros planteamos que en particular también una suerte de mesa paritaria en lo técnico respecto a salud sea también el eje prioritario, porque esto va para largo, se sabe que las etapas se van planteando cada 15 días a nivel nacional y se va evaluando la evolución de un montón de factores y elementos, ¿no?, en cuanto a las medidas y cómo eso va a permitir avanzar en distintas actividades que se podrían abrir. Pero, digamos, se suspendió la paritaria por una cuestión lógica. Sí. Para poder acomodar ante el escenario de la pandemia en la Municipalidad de Moreno y preparar con los mejores elementos para afrontar la crisis sanitaria. Pero hay que reunirse. Pero hay que reunirse y hay que buscar la modalidad. Así como se plantean los comités de crisis, está la posibilidad después de ir aceitando comité mixto de salud y seguridad laboral, y también se tienen que dar los ámbitos paritarios. Se entiende que puede haber demoras, pero no puede dilatarse la discusión y se tienen que ir encontrando y encaminando las distintas soluciones.